Sí. Bueno, iremos cuando pare la cuarentena. Te hacemos compañía hasta las 20 acá en la 99.5 en FM Pasión. Nos estás escuchando y viendo en vivo a través del Facebook de la radio. Lo replicamos también en el Facebook del programa ¿Dónde están los héroes? Y nos puedes seguir en Instagram en @donde están los... acordate que estamos con la consigna hoy si habías visto la película El Hoyo y si estás o no a favor de la pena de muerte. Vamos a hablar con el doctor Buen Padre más adelante. Enseguida vamos a hablar de la película esta que vimos para esta semana. Just Mercy. Just Mercy, buscando justicia, un caso real muy interesante y bueno. Que también escribió una nota sobre derecho y coronavirus, el doctor Buen Padre, así que te la pasé, de hecho supuse que la habías leído. No, usé la cuarentena para otras cosas, pero... Solo pensaste en dengue. Totalmente, pero tengo un montón de cosas ahí esperando para leer. Pero recién estuvimos hablando de las consecuencias psicológicas que nos pueden quedar por culpa de este aislamiento, de la cuarentena, de nuestro comportamiento humano, pero además vamos a tener, por supuesto, ya en este momento tenemos consecuencias económicas, ¿verdad? Claro, claramente. Y para eso vamos a hablar con Gonzalo Saglione, que es exministro de, corregime Gonzalo, Hacienda o Economía, ¿cómo se llama el ministerio a nivel provincial? Buenas tardes. Economía es el ministerio de la provincia. Como más la allá nación. de que tiene funciones fundamentalmente hacendales, pero es Ministerio de Economía el nombre. Buenas tardes, Gonzalo. Matías te saluda. Te damos la bienvenida acá donde están los héroes y te pedimos... Eduardo José Nazareno Paoletti y Lacayo en programación. No tenemos más gente hoy por el tema de la cuarentena. Los excluimos a todos. Claro. Buenas tardes, ¿me escuchan bien ustedes ahí? Perfecto. Sí, re bien, re bien. Te pedimos disculpas adelantada por lo que pueda pasar. Pero la cuarentena no es culpa nuestra. No. Ni el coronavirus. No, la verdad. El único que acá comió... Es responsabilidad. Hoy más que analizar la responsabilidad de lo que estamos buscando es cómo convivir con esto y tratando de minimizar los daños, ¿no? En términos de vidas humanas, obviamente, en el primer plano, pero también después en términos económicos, por lo menos es el tema que hoy está en debate en diferentes partes del mundo. ¿Es conveniente, Gonzalo, extender la cuarentena? A ver, evidentemente eso no lo puedo contestar yo desde una mirada económica. Creo que en esto claramente tiene que prevalecer la opinión de los sanitaristas, de los infectólogos específicamente, que son los que hacen las recomendaciones sobre el particular. Sí, creo que debe tenerse en cuenta que cada día que se extienda la cuarentena, eso significa una merma en el nivel de producción de la economía. Ese es un dato objetivo de la realidad. Cuanto más largo sea la cuarentena, menos va a producir la economía argentina o la economía del país de que se trate, digamos, ¿no? Eso debe ser tenido en cuenta. Ahora bien, desde ya que quienes tienen a su cargo la toma de estas decisiones deben hacer prevalecer en ella la protección de las vidas humanas, que está por encima de cualquier otro elemento, obviamente, ¿no? También, desde ya, la consideración económica debe ser tenida en cuenta, pero no debe ser, bajo ningún punto de vista, el elemento determinante al momento de la toma de decisión respecto de la conveniencia o no de extender el plazo de la cuarentena. Ahora, Gonzalo, perdón que te interrumpa, ¿no? Pero para mí están muy atadas también la cuestión económica de la cuestión de salubridad y sanitaria y social. ¿Por qué? Porque hablamos, obviamente, bueno, cada uno tiene su escala de valores y su plan de vida en donde pone qué intereses son más importantes uno por sobre otro. Ahora, así todo, no podemos desconocer que más allá de la cuestión sanitaria, en donde estamos hablando de poner en peligro la vida de la gente, esta cuarentena, esa cuestión económica que también se pone en juego. Hoy tenemos suerte de no tener saqueos, hoy tenemos suerte, hay gente que la está pasando realmente muy mal desde el primer día porque hay gente que labura y que vive, el changarín, el monotributista, el autónomo, la pequeña pyme, no labura y no tiene guita para comer esa semana, y ese no comer también tiene que ver con su salud y también tiene que ver con su integridad física y con un montón de cosas, ¿no? Absolutamente correcto el razonamiento. Es como que hay diferentes niveles de análisis. Cuando uno toma la decisión, esto es una mirada desde quien tiene a su cargo la toma de decisión, ¿no?
en este caso, si se quiere, el presidente de la Nación, con el equipo que lo acompaña, pero digo, en primera instancia uno tiene que ser absolutamente consciente al tomar esta decisión que le está impidiendo la generación de ingresos a un sector de la población, a un sector de la economía, que su capacidad de generación de ingresos depende de una actividad que exige contacto físico con otros individuos. Muchos servicios se prestan de esa manera y al eliminarse la posibilidad de la prestación de servicios, automáticamente la persona y la familia deja de tener ingresos. Ese es el primer sector al cual, conjuntamente con la decisión sanitaria de la cuarentena, tiene que haber una medida de política económica orientada a garantizarle un nivel de ingreso mínimo de subsistencia que le permita cubrir el bache que le genera la no posibilidad de trabajo, digamos, ¿no? Y en ese sentido han sido las primeras medidas que se fueron tomando en la semana que pasó por parte del Gobierno Nacional, orientadas precisamente a garantizarle a un universo importante de la población argentina que está en esa situación, que va a tener un ingreso mínimo de subsistencia. Después podrá discutirse si el monto anunciado y comprometido por el Gobierno Nacional es el que corresponde. Después se podrá discutir si los plazos que llevan la instrumentación de esa medida son los apropiados. Se hablaba el día de ayer, creo, de más de 1 millón inscriptos a nivel nacional, a nivel 1.400.000, si no me equivoco. Respecto de estas... ¿Cómo? 1.400.000, si no me equivoco. Exactamente, por eso digo, casi 1,5 millones de inscriptos en pocos días hábiles desde que se habilitó esto a través de la web. Pero digo, el otro hay un tiempo que demora entre la generación del trámite y que el ingreso efectivamente se percibe. Y sin embargo, la familia está sin tener ingreso en este momento y eso dificulta la capacidad de acceso a los insumos alimentarios básicos para que la familia pueda tener al menos una subsistencia. Lo que digo es, en una instancia así, lo primero que tiene que hacerse conjuntamente con la decisión de aislamiento social pleno, digamos, la famosa cuarentena, es garantizar ingresos a aquellos que no pueden trabajar, que no pueden generar ingresos, que muchas veces tienen que ver con actividades de la economía informal, en otros casos no, en otros casos son actividades estrictamente formales, y que han perdido la posibilidad de generación de ingresos. Ahora bien, a medida que va pasando los días y se va extendiendo el tiempo de la cuarentena, todavía no está confirmado, creo, en este momento, pero todo hace presumir de que se va a extender más allá del próximo martes, empiezan a surgir problemas a otros tipos de actores económicos que ya no están en esa situación de subsistencia, pero sí que, por ejemplo, el dueño de un comercio que no está logrando vender y facturar y en consecuencia no genera ingreso y tiene empleados, en los próximos días tendrá que pagarle el salario a sus trabajadores. Bueno, ¿cómo hace para hacer frente al pago de los salarios si no ha generado un ingreso que se lo permita sostener? Entonces, una segunda etapa que te da un poquito más de tiempo. Acá cuando hablamos más de tiempo son 1 semana o 10 días. Digo, primero uno tiene que resolver lo urgente, después tiene que resolver aquello que es importante, pero puede esperar unos días. No, digo, reitero, ahí aparecen las medidas vinculadas a normativas del Banco Central que autorizan algún tipo de descubiertos especiales en los diferentes sectores empresariales, a través de los bancos comerciales, obviamente, para poder soportar la carga salarial que supone pagar salario en los próximos días sin haber tenido la capacidad de generación de ingresos. Ahora, lo cierto es que eso es un puente financiero. Lo único que permite es comprar tiempo. Evidentemente, esos salarios no se van a poder sostener si luego no hay ventas, digamos, ¿no? Entonces, esto es un proceso en el cual hay que ir tomando medidas paso a paso, como quien dice, parafraseando a un entrenador de fútbol muy conocido, porque los problemas, hay algunos que son muy inmediatos y algunos que pueden esperar semanas, otros que pueden esperar días. Lo cierto es que el impacto sobre la actividad económica es mayúsculo y genera conflictos a su vez, ¿no? Porque si un empresario la semana próxima no puede pagar salarios porque no tuvo ingresos, y eso va a generar una situación conflictiva entre la empresa y el trabajador, y el gobierno buscará a través de diferentes normas tratar de regular esos conflictos, por llamarlo de algún modo, pero es imposible evitar que suceda. Gonzalo,
Perdóname, y otra cosa, sumado a esto, a que el Estado tampoco genera recursos, porque lo primero que se deja de pagar son los tributos y de hecho se extienden los plazos, se compensan, hay un montón de medidas que llevan a restringir también los ingresos del Estado. ¿Cómo hace el Estado para inyectar dinero en el mercado para prestar, para subsidiar o lo que sea, cuando tampoco genera recursos? ¿Hay una recesión total o no? Desde ya hay una doble situación. Por un lado, una caída en lo que llaman las bases imponibles, los impuestos, ingresos brutos y a nivel provincial, derecho de registro de inspección en los municipios, IVA y ganancias a nivel nacional, el propio impuesto al cheque. Digamos, son todos impuestos cuya recaudación crece cuando hay más actividad económica y disminuye cuando hay un parate, por llamarlo de alguna manera. Evidentemente, lo que ha pasado en los últimos 10 días es una merma significativa de la facturación de las empresas y, en consecuencia, de la base imponible de esos impuesos. Pero, por otra parte, en un contexto de empresas que no están generando ingresos, aunque tuvieran impuestos por pagar, va a haber una elevación importante del nivel de morosidad. Es decir, las empresas no van a cumplir con sus obligaciones tributarias porque no tienen los recursos para hacerlo, o porque el propio Estado se anticipó a esto y prorrogó los vencimientos en consecuencia, digamos, ¿no? Incluso, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ya en la semana que pasó, el gobierno provincial anunció diferimiento en los vencimientos que correspondían a estos días en materia de impuesto inmobiliario rural y de ingresos brutos, ¿no? En ese marco, es evidente que el Estado va a tener una fuerte reducción en sus ingresos tributarios, en un escenario de demanda creciente de parte de la población de gasto público, digamos, ¿no? En ese combo, lo que hoy, la respuesta que hoy se avisora viene de la mano de la emisión monetaria. Digo, nos guste o no, la única salida que hoy se está encontrando es la posibilidad de financiamientos extraordinarios de los organismos multilaterales de crédito. Hasta el momento ha habido algún anuncio del Banco Mundial para con Argentina, pero de una magnitud relativamente pequeña aún. Y después la otra vía es la posibilidad de emisión de dinero que permita generar al Estado los programas de contención de la población en este contexto tan adverso que veníamos conversando. No es más fácil Evidentemente, esto agarra a la economía argentina en una situación problemática, dicho sea de paso, ¿no? Porque no es que Argentina venía con resto, como quien le dice, sino que Argentina venía atravesando una situación de crisis antes de la pandemia. ¿No es más sencillo dejar morir a los ancianos y sanear el sistema previsional y jubilatorio? A Trump le gusta esto. Bueno. No. Espero que mi risa no se malinterprete. No. ¿Te gustó la idea? A Trump le gusta esto. Escuchá. A Bolsonaro también. Creo que hoy tenemos. No, perdón, Gonzalo. El alcalde creo que usando tus comentarios, digo, sí. ¿El gobernador de Alabama era? ¿Por ahí? ¿Cómo? Acá tengo la noticia. Había el gobernador de Alabama le pidió ese esfuerzo a los viejos, digamos, que dijo. Dan Patrick. De Texas. El vicegobernador de Texas. Perdón. Los abuelos deberían sacrificarse por Estados Unidos, dijo Dan Patrick. El lunes el vicegobernador republicano de Texas, Dan Patrick, dijo: las personas mayores deberían estar dispuestas a sacrificarse por el futuro de Estados Unidos. Las declaraciones ocurrieron durante una entrevista en Fox News. Bueno, yo creo que el sacrificio que tienen que hacer las personas mayores, que son las que están en los grupos, dentro de los grupos de riesgo, es extremar los cuidados, digamos, ¿no? Sí. Permanecer tal como lo establece la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, plenamente todo el tiempo en sus domicilios, evitando las hipótesis de contagio. Digo, esa es la forma en la cual no solo los mayores, pero fundamentalmente los mayores pueden contribuir al conjunto de la sociedad. Gonzalo, no de otra manera, digamos, ¿no? Gonzalo, recién hablábamos, digamos, todo lo pensamos, ¿no? A cómo venía la economía argentina, nos pasa esto, digamos, era realmente el último escenario posible. Pero te hago, sí, ahí está la música del Titanic. Pero, Gonzalo, te hago esta pregunta. Bueno, ya tenemos 3 meses, casi 4, de una nueva gestión. Pero bueno, no cambió tanto en estos 3 meses.
para preguntarte cómo esta crisis y lo que sucede con el coronavirus y este parate de las empresas, de las pymes, de la parte productiva de la provincia, del campo también, ¿no? ¿Cómo agarra puntualmente a Santa Fe? O a cómo estaba Santa Fe hasta el 10 de diciembre del 2019. ¿Cómo nos agarra a nosotros? Solía decir un latiguillo que me parece que es bastante gráfico, ¿no? Santa Fe tiene una economía que se destaca. Una economía que se destaca tanto en el plano privado como en el ámbito del sector público, digo, ¿no? Nuestro sector privado tiene algunos elementos que lo dejan muy bien parado en comparación a otras provincias argentinas. Santa Fe tiene una economía muy diversificada. Su actividad económica no depende exclusivamente de ningún sector en particular. Es evidente que la actividad vinculada a la producción agrícola tiene una importancia relevante, pero no es el único sector que define lo que pasa en la actividad económica provincial. También tenemos un entramado industrial muy significativo de diferentes ramas de actividad industrial y tenemos un sector comercial y de servicios potente, con lo cual cuando uno mira la estructura productiva de la economía santafesina se encuentra con una economía que es bastante más diversificada que la de la mayoría de las provincias argentinas, que es un elemento favorable, porque cuando sucede algo que impacta negativamente sobre un sector, eso no necesariamente repercute de manera íntegra sobre el conjunto de la economía. Pensemos, por ejemplo, en provincias que dependen mucho del turismo. Este shock afecta fundamentalmente a la actividad turística. Esa provincia va a sufrir mucho más que lo que puede sufrir la provincia de Santa Fe por la afectación al sector turístico. O lo mismo, una provincia que su actividad económica dependa mayoritariamente por ejemplo, del petróleo y de la minería. Si esas actividades, sus precios se desploman internacionalmente, evidentemente eso va a repercutir muy fuerte en la actividad de toda la provincia. Bueno, a Santa Fe no le pasa eso. No hay un sector que sea dominante por sobre otro en términos de reparto de la actividad. Es una economía muy diversificada y a su vez que tiene un fuerte perfil exportador. Es la provincia que más exporta de Argentina en relación a lo que produce. Este es un dato que por ahí pocos santafesinos conocen. Santa Fe es una provincia muy fuerte. Eso nos pone en un mejor lugar, mejor parados que el resto o que otras provincias que no tienen las mismas características. Y a ver, en una economía que está cayendo y que cae mucho el mercado interno, el consumo interno, de la mano de la pérdida de ingresos de las familias, tener mayor capacidad exportadora permite tener de algún modo un sostén a la actividad provincial de la mano de la posibilidad de venta al exterior. También es cierto que hoy estamos enfrentando una situación que excede los límites de la geografía nacional y también habrá que ver cuáles son los destinos de las exportaciones santafesinas para ver cómo impacta la pandemia en esos países a los cuales vendemos y si eso genera alguna merma en la demanda hacia la producción local. Pero lo cierto es que es un atributo positivo tener un perfil exportador como el que tiene la economía santafesina. O sea y si nos vamos al ámbito del sector público, sí, perdón. No, perdón, o sea que cuando todo esto pase, tranquilamente podemos nosotros elegirnos como la capital del país. A ver, yo lo que digo es, tenemos que ser conscientes de lo que somos. La capital es una cuestión administrativa política, digamos, ¿no? Pero en términos económicos, ser consciente de atributos que tiene la economía santafesina y que no son nuevos, que son estructurales, pero que con políticas públicas que los promuevan se puede eso ir intensificando a lo largo del tiempo, que de hecho es lo que fue pasando en la última década en la provincia de Santa Fe. Y el otro análisis pasa por la economía del sector público, en las finanzas públicas provinciales. Y ahí también Santa Fe tiene una economía que se destaca, en donde también tiene resto, como quien dice. Por un lado, porque a diferencia de todas las demás provincias, Santa Fe tiene muy poca deuda. Por ejemplo, comparándonos con cualquier otra provincia parecida a la nuestra en términos de desarrollo económico, provincia de Buenos Aires, de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, la propia ciudad autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad mucho más rica que el resto del país, digamos, pero aún así, si hacemos las comparaciones con esos distritos, lo que vemos es que Santa Fe tiene entre una cuarta y una sexta parte de la deuda per cápita, por habitante, que la que tienen esas jurisdicciones. Eso significa que Santa Fe tiene espacio para aprovechar opciones de endeudamiento
que otras provincias no tienen porque ya tomaron mucha deuda y en consecuencia lo que tienen por pagar es muy significativo respecto de sus propios presupuestos. Y ese es un atributo importante de la provincia. El otro elemento que también plantea por qué Santa Fe tiene resto tiene que ver con que a lo largo del 2019, ejercicio que ya está cerrado obviamente en su ejecución presupuestaria, Santa Fe tuvo superávit económico, es decir, sus recursos, los recursos públicos, fueron superiores a los gastos de funcionamiento. Y esa diferencia permitió llevar adelante un importante nivel de obra pública. Si se priorizara el equilibrio fiscal, se podría ejecutar menos obra pública que la ejecutada el año pasado y sostener el nivel de el resultado presupuestario. Si uno quiere sostener la obra pública y no le importa tener algo de déficit para sostenerlo y impactar positivamente en la economía, también puede hacerlo porque tiene capacidad de endeudamiento. Lo que digo en ese sentido es que las finanzas públicas santafesinas, al igual que la economía privada de la provincia de Santa Fe, tiene elementos que la dejan muy bien posicionada en comparación a las demás provincias argentinas. Ahora, Gonzalo, bueno, yendo puntualmente a lo que nos está pasando hoy, tengo dos preguntas. Una, las decisiones que viene tomando más que nada Argentina, tanto en todos los niveles, hablando de nación, provincia, bueno, y los municipios, más o menos creo que han tomado decisiones símiles, al menos en la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Me sumo aquellos que gobernamos, que tomamos decisiones en los distintos niveles. ¿Y qué tiene que hacer aquel que maneja una economía familiar para su subsistencia y para superar toda esta situación? Son dos preguntas en una. Sí, primero, siguiendo la evolución de las medidas que se han ido tomando, desde mi opinión, por supuesto yo conozco la realidad nacional por un lado y la realidad que nos toca en el ámbito de la provincia de Santa Fe por el otro. No conozco otras jurisdicciones provinciales cómo han procedido, pero a priori me parece que las decisiones están en el sentido correcto. Y que se van dosificando en virtud de cómo evoluciona la pandemia propiamente dicha y cómo evoluciona el impacto económico que genera la cuarentena, digo, ¿no? Creo que ha sido pertinente que la primera medida económica vinculada a la pandemia sea atender la emergencia de los que perdieron absolutamente toda posibilidad de generación de ingreso y que no tienen ahorro para superarlo, digamos, ¿no? Porque te interrumpo, Gonzalo. Está bien que eso sea la prioridad. Sí. Te interrumpo. Estas decisiones, más allá de que son estudiadas y demás, es una situación completamente inusual e imprevista, lo que genera que se vayan tomando en un día a día en lo que va del camino, ¿o no? Exactamente, la verdad es que no hay experiencia de haber abordado una situación de esta naturaleza. Entonces se va haciendo camino al andar, como quien dice, y se va aprendiendo sobre la marcha, pero yo creo que está bien orientado ir identificando rápidamente los problemas, ir anunciando medidas cada dos o tres días en virtud de poder hacer las cuantificaciones de los impactos que corresponden ser atendidos a través de la política pública, digamos, ¿no? Es lógico que lo primero que haga el gobierno es buscar garantizarle a los sectores que han perdido toda posibilidad de generación de ingreso, un ingreso mínimo para poder subsistir. Es prioritario eso. Bueno, las empresas decían, ¿y yo cómo pago los sueldos la semana que viene? Bueno, esperen 3 o 4 días. Digo, el gobierno primero tenía que garantizar que las personas pudieran comer porque han perdido toda posibilidad de generación de ingreso. Bueno, 3 o 4 días después se empezaron a plantear medidas orientadas a otros sectores de actividad económica con algún resto, como quien dice, ¿no? Con alguna capacidad de ahorro. Seguro. Y con un problema que podía esperar una semana más para ser resuelto. ¿Y algún Entonces, en ese sentido creo que estuvo bien. Ahora, al privado, ¿hay algún consejo que le podamos dar, que le podamos dejar, cómo manejarse en su economía familiar? Jodete. Ojo, aguantátelas. No, a ver, creo que todos tenemos que ser conscientes que que va a haber un efecto empobrecimiento del grueso de las familias argentinas. Todas vamos a salir de esta pandemia con un menor nivel de ingresos del que teníamos cuando entramos, digamos, ¿no? Algunos lo sufrirán un poco más,
otros lo sufrirán un poco menos. Algunos tendrán menor capacidad para aguantar esa pérdida de ingresos y otros tendrán más resto, más capacidad de ahorro. Aguanto, no me compro el yate. Parar la economía todo este tiempo significa perder producción. Y en principio, cada cual vamos a perder por lo menos lo que la economía nacional en su conjunto perdió durante estos días. Reitero, habrá algunos sectores muy específicos que puedan evitar el impacto sobre su actividad. Los pero supermercados. la mayoría de las actividades económicas, los supermercados, alguna, el productor sojero, puede perder un poco por precio internacional si se impacta el precio internacional, pero la cosecha la pudo realizar igual. Hay sectores que van a sufrir menos que otros, pero lo cierto es que en promedio todos los argentinos vamos a salir de esto un poco más pobres de lo que entramos, digamos, ¿no? Lo que sucede en Argentina es que una economía que ya venía muy empobrecida, a niveles medios, digamos, ¿no? Con una tasa de pobreza del orden del 40%. Y hay sectores de esta sociedad que no tienen margen para soportar una caída respecto a la situación prepandemia, por decirlo de algún modo, ¿no? Y en ese sentido creo que están muy bien orientadas las acciones de gobierno tendientes a, en primera instancia, atender a esos sectores de la sociedad. Siempre es muy bueno vender alcohol en gel, barbijos, off en esta zona, y si sos proveedor del Estado ni te cuento. Sería muy bueno que quienes proveen ese tipo de cosas no aprovechen la oportunidad para incrementar excesivamente sus ganancias, aprovechándose de la situación. Sí, bueno, sería muy bueno. Ahora sí pueden tener mayor nivel de actividad, pero con los precios que corresponden. Sería muy bueno. Ahí viene la última pregunta que te vamos a hacer, Gonzalo. Punto 1, me aclaraste, no me compro ese yate que me estaba por comprar. Bueno, el jacuzzi que tenía era hermoso. Espera unos días. Sí, te explico, él es accionista de Vicentín. Está bien. Bueno. La última pregunta que te vamos a hacer, Gonzalo, tiene que ver justamente con esto, con lo que inició, digamos, o te buscamos para hablar, es ¿cuál es la visión de mundo que tenemos a raíz de esto? ¿Vamos a ser comunistas? ¿Vamos a ser ¿Comunistas? No, el mundo es capitalista, digamos, ¿no? Lo que sí tenemos, creo que, a ver, y perdón a veces por girar la conversación y hacer un tono un poco más serio, pero lo que en estas circunstancias uno observa es que nadie pone en duda que la respuesta a los problemas viene del lado del Estado. Digamos, nadie espera que el mercado resuelva los problemas generados por la pandemia. Todos están mirando a ver qué hace el sector público, qué hace el Estado. Y eso es un elemento que marca una diferencia con un contexto de normalidad, donde siempre se discute cuál es el rol del Estado, qué tiene que hacer el Estado, qué tiene que hacer el mercado, por qué el Estado se mete con esto. Vivimos un momento en donde todas las miradas están puestas en qué hace aquel que tiene a su cargo responsabilidades de política pública, digamos, ¿no? El presidente, el gobernador, el intendente. Y creo que en esto es importante que el conjunto de la ciudadanía entienda que debemos fortalecer la toma de decisiones de estos actores, que son los que nos pueden generar una situación menos traumática, tanto en lo sanitario como en lo económico, a partir de la toma de decisiones de política pública, de lo que sucedería en ausencia de ellas, digamos, ¿no? Esta cuarentena fue muy discutida, muchos se opusieron por el impacto económico. Lo cierto es que cuando uno habla con profesionales de la salud, muy conocedores de la temática, lo que nos plantean es que hoy la situación en materia de cantidad de fallecidos en Argentina sería muy diferente si hace 10 días no se hubiera tomado esa decisión, que pudo haber sido muy antipática para algunos, Gonzalo, digamos, ¿no? Y como vos lo decís, nosotros tratamos de ponerle humor, pero informando y no dejando de ser serios de ninguna manera. Nosotros venimos hablando ya varias semanas atrás, 2 o 3, con gente que nos cuenta y nos relata desde el exterior cómo están viviendo. Claramente, los relatos más que nada desde España, desde Italia, son fuertísimos. Y si no aprendemos de eso y no nos damos cuenta de eso, y de lo que se está poniendo en juego y de por qué se están tomando esas medidas, y en eso cuando uno plantea nos tornamos una sociedad más comunista, lo que queremos decir más que nada es, si no aprendemos en este momento de la necesidad de dejar de ser tan egoístas y tan individualistas, y bueno, nos estamos condenando solos.
Sí, exactamente, y creo que hacen muy bien en referenciarse en lo que ha pasado, o está pasando en realidad, en Italia, en España, porque Estados nuestra Unidos. idiosincrasia, nuestra forma de ser, tiene mucho que ver con la cultura italiana y española, ¿no? El grueso de nuestra población tiene ese origen y nuestras conductas tienen mucho que ver con lo que sucede en esos países, con lo cual es evidente que si no se toman medidas que impidan la propagación de la enfermedad a tiempo, necesariamente Argentina seguía lo que hoy está tan de moda, seguía la curva de Italia y de España, digamos, ¿no? La curva en cantidad de infectados y de fallecimientos. Gonzalo, vamos a aguantar. Bueno. ¿La economía va a aguantar que se extienda la cuarentena y hasta cuándo? Vamos a hacer el siguiente ejercicio, digamos, ¿no? Pensémoslo de una familia. ¿Cuánto puede aguantar una familia sin producir y generar ingresos? Depende de la capacidad de ahorro que haya tenido. En ese sentido, la economía argentina debemos todos reconocer, si extendemos análisis a nivel macro y lo llevamos al conjunto de la economía argentina, debemos reconocer que la economía argentina llegó a la pandemia sin resto, llegó sin capacidad de ahorro, llegó con un nivel de déficit público importante, con un nivel de deuda pública insostenible, impagable, digamos, ¿no? Dicho por todos. Aquí no hay discusión ideológica, lo dicen los de extrema derecha y lo dicen los de extrema izquierda, digo, ¿no? O sea, Argentina tiene un nivel de deuda insostenible. Así llegó Argentina a la pandemia. Es lo mismo, si lo llevamos al plano familiar, que una familia haya entrado a esta situación sin ningún tipo de ahorro, con muchas cuentas por pagar y teniéndose que encerrar en casa y sin poder generar ingresos. Evidentemente Argentina no llega a una situación de holgura y eso dificulta aún más la toma de decisiones de cuarentena, de aislamiento social total, porque partimos de una situación de origen muy, muy complicada. Eso, en consecuencia, le genera a quien toma la decisión de cómo proseguir un elemento, una carga adicional al momento de tomar esa decisión. La verdad que sería irresponsable decir hasta cuándo la economía argentina soporta esto. Seguramente deberemos ir adaptándonos a formas de producción que permitan minimizar el impacto de la cuarentena, pero vuelvo a decir una vez más, como al inicio de la nota, creo que el impacto económico es un elemento adicional que debe ser tenido en cuenta al momento de tomar la decisión, en donde debe primar lo sanitario. 1.000 millones de gracias, Gonzalo Saglione. Economista, ¿no, Gonzalo? Sí, licenciado en Economía. Licenciado en Economía. Ahí te decía profesor de gimnasia. Bueno, pero fue exministro de Economía de la provincia, habiendo sido profesor de gimnasia. Bueno, me parece muy bien. Y lo hizo muy bien, así que no importa. Así que yo creo que también. Si fuera profesor de gimnasia, no sería un buen alumno de mí mismo, digamos, ¿no? Porque no. lamentablemente es poca la actividad que he estado haciendo en el último tiempo. Y bueno, yo el otro día hice mi primer clase de mi vida de gimnasia virtual. En el balcón de mi casa por redes. Mi problema, lamentablemente, arrancó antes de la cuarentena por la pandemia. No le podemos echar la culpa al coronavirus. Yo estaba a punto de empezar el gimnasio y vino esto. No, todo mal. Yo estaba a punto. Claro. Bueno, una vez que habías tomado la decisión. Claro, yo ya estaba. Menos mal que no pagué. Bueno, Gonzalo, muchísimas gracias. Te invitamos a que nos sigas en redes, en Instagram y en Facebook, en Dónde Están los Héroes. Te vas a divertir un montón y vas a aprender un montón de cosas. Te vas a enojar también. Bueno, todo, pero seguro alguna sonrisa te vamos a sacar. Gracias por este tiempo y básicamente lo que entendí, nosotros que hablamos de cine y de series, vamos a cerrar con una frase de una serie de películas que es que comiencen los Juegos del Hambre. No, hay que ser optimistas. Bueno, muchas gracias por la nota y felicitaciones por meterle buena onda a situaciones difíciles. Totalmente, la vamos a superar, hay que estar al pie del cañón y me parece que tenemos que mirar para adelante. Te mandamos un abrazo con los codos. Codos, muchos codos. Otro para ustedes, fuerte abrazo. Chau. Taste every potion.